Hola, Clau, buenos días, buenas Hola, tardes, buenas buenas tardes, noches. Hugo, ¿cómo estás? Muy bien, muy Bien, bien. Ya gracias. mejor de la garganta, que no podía ni hablar. Por eso habíamos tardado un poquito en los videos. Igual voy a toser tantito, pero bueno, vamos a darle a la parte, que es la parte 10, No, es el circuito 3, el circuito. el estadio 7. El Ok, circuito 3 es el circuito semántico ok. y el estadio 7 es el de recepción. Platícanos un poco sobre de qué se trata el circuito 3. Mira, Clau, el circuito 3, ahorita que estamos, creo que es el Fundamentos 10 de Psicología Endocéntrica. Y vamos a una tercera parte del material que se ve, que se trabaja. Sí. Y este circuito tiene que ver con la maduración de la laringe, la faringe, los conceptos que se crean en la cartografía mental que existe en la persona, ¿sí? Y manipulación de objetos. Empieza a relacionarse ya no nada más emocionalmente, sino con conceptos, y empieza a hacer elaboraciones tipo tabú. O sea, si hago esto, pasa esto; si levanto una mano, pasa esto; si hago lo otro, etcétera. Entonces, también en estas etapas de este circuito, o de este estadio, de este circuito 3, pues entran las impresiones de experiencia que van a ir determinando a qué se dedica la persona. En el grupo didáctico, así de manera muy general, ahorita entramos a este estadio, pues hay trabajos, por ejemplo, de entender tu propia persona con las experiencias de niño, a lo que jugabas y a lo que te dedicas ahora. Mm. También, por ejemplo, trabajamos el hecho de, en el momento en el que naces, del proceso de la familia, porque cada hijo tiene un proceso, donde nace, tiene una maduración distinta a la familia, ¿ok? Entonces, también cada hijo, cuando nace, va a tener una experiencia distinta de sus papás. Así es que cada hijo tiene un papá distinto. O sea, si le preguntas a mi hermano el más chico, cómo es mi papá, y me preguntas a mí, van a ser totalmente distintos. Esa experiencia también se trabaja dentro de este circuito, el semántico, donde se van construyendo los conceptos personales, pero se van alineando a través de las restricciones familiares. En la familia te van diciendo qué sí se puede sentir, qué no, qué emociones, cómo responder, etcétera. Y a través de domesticarte te van diciendo esto es así y esto es en nuestra familia. Y que también va alineado pues con la parte genética, de la experiencia que se transmite con la herencia. Y van haciendo que la persona vaya construyendo su personalidad. Y esta parte de aquí también es la base para cómo se va a relacionar la persona afectivamente y socialmente o sexualmente más adelante. Es decir, cómo se lleve la persona con ella misma, va a ser cómo se va a relacionar en el futuro. Otra de las cosas que también vemos en este trabajo es que ya aquí la personita, a partir de estos conceptos en su cabeza de sí mismo que se van generando, del recurso de la maduración del habla, de la laringe, la faringe, el controlar, manipular cosas, ¿sí? Y el entendimiento de otras cartografías, o de otras personas, la personita empieza a construir lo que es cuando es dependiente o cuando es independiente, ¿sí? Y cuando la persona madura bien estos procesos, entiende que hay una interdependencia. Es decir, no existe nadie independiente, ¿ok? O sea, la independencia es la prima hermana bonita de la dependencia. Es lo mismo. O sea, es lo mismo. O sea, es como si dijéramos que hay una partícula en el universo que es independiente, que creo que nada más lo lograron un australiano y un japonés en el 94, ¿sí? Cuando esto es así, pues entonces no hay desgaste, no hay entropía, porque no hay relación con ninguna otras energías en el campo, dentro de la física. Igual pasa con el ser humano. Dentro de este proceso, de esta interdependencia, cuando la gente lo entiende, el trabajo que se hace, el que das y el que recibes, favorece a todos a lo que es la comunidad a la que perteneces. Y te voy a poner un ejemplo. Hay gente que se agarra con sus amigas y se va a contar sus problemas al Vips o algún restaurancito de esos, ¿sí? De un cafecín, y ya cuenta todas sus cosas y ya sale como aliviada.
cuando en realidad lo único que fue desahogarse y la siguiente semana o el siguiente día es lo mismo. O sea, ¿sabes qué? Puedes ir a contarle a tus amigas tus cosas, pero si quieres ordenarlas, pues ve con el psicólogo. O si yo como psicólogo voy a Home Depot y quiero poner una puerta. No, güey, yo soy psicólogo, no soy carpintero. Yo gano dinero de psicólogo y le pago al carpintero para que ponga la puerta. ¿Me explicó? La interdependencia es un dar y un recibir para ambas partes y formar parte de esta forma de trabajo. Existen interdependencias más primarias, otras más grandes, estados, países, uniones, etcétera. Sin embargo, tiene que estar bien sentada esta interdependencia desde lo personal, porque si no, vamos a caer en que ya hay una interdependencia internacional cuando la persona no es interdependiente de manera familiar o local. Esta ruptura, aunque se oiga así extremadamente espeluznante, esta ruptura hace que las economías en bloque no funcionen, porque no está el individuo entendiendo su proceso de interdependencia con su entorno primario. Y si lo quieren en los países, pues sí, pero si no involucras desde abajo a la gente en esa educación, pues las economías en bloques, se cae un país y se caen muchos, como pasa. ¿Me explico? Entonces, esa parte también la vemos en esta parte de lo que es el circuito semántico. Vemos pues la relación que hay entre los hermanos, ¿sí? Que normalmente en nuestra cultura el hermano mayor pues es el que más agandalla, es el que más quita, es el que más le dan, es el que mejor le va y el más chico no tanto. Entonces hay una dinámica donde vemos la interrelación en el qué hermano eres tú con respecto al más grande y al más chico, cuáles son las interacciones, qué emociones existen, y vamos construyendo un poquito parte de lo que es tu persona dentro de la familia. En las Sí. familias donde al hermano más chico le va mejor que a todos, ¿sí? Y que no hay disculpa de decir, bueno, es que se casó con una de dinero. No, es que, o sea, no. Simplemente es, le fue muy bien por listo, por lo que hizo, por sus méritos, por sus relaciones y todo lo que tú quieras. Sí existe un trastorno familiar en cuanto a los hermanos más grandes, ¿sí? Y el manejo del papá. Y lo podemos ver hasta en la historia de muchas partes donde el hermano más chico le va mejor y cómo se hace todo un relajo en la historia, ¿verdad? Pero eso es lo que se ve en el grupo didáctico en términos muy generales, ¿sí? Y ahorita en este estadio, Hugo, que es la recepción del concepto personal, más bien, Ajá, circuito 3, ¿cómo se ajá. forma el autoconcepto personal? Bueno, mira, primero tenemos que establecer que en este estadio apenas empieza a formar, ¿cómo se dice? Pues todo lo que es la maduración de la laringe y la faringe. O sea, empieza apenas a emitir algún tipo de sonido, lo detecta, empieza a regularlo, empieza a imitar el yo, mío, tú, no, papá, mamá, empieza sus primeros conceptos a través de lo que le están diciendo, que diga. Sí, cuando están ahí, cuando dicen papá, mamá, o sea, el bebé recibe esta información, la copia y empieza a generar sus primeras construcciones mentales, ¿sí? Con una situación verbal en una relación de ambiente afuera. Y todos esos elementos, lo que detecta, la maduración, lo que dice, lo que habla y su ambiente, le van a ir construyendo para él quién es él. ¿Me explicó? Eso es lo que se trata en la parte de la recepción en este estadio, que es la maduración de la laringe, la faringe, manipulación de objetos, ¿sí? Y creación de símbolos. Es esta parte. Y después de esto vienen las interacciones con la familia y las impresiones de este circuito, ¿verdad? Bueno, sí, las impresiones, digo, estas siempre existen, o sea, desde que estamos dentro de mamá, cuando nacemos, en el circuito que vimos pasado en el sobrevivencia, luego vimos en las emociones, y aquí también, solo que aquí las impresiones, ¿sí? No se graban a nivel orgánico, o sea, sí tienen una impresión orgánica, pero ya más bien lo que se está grabando como impresión de experiencia es
¿Cómo estoy? ¿Quién soy? ¿Cómo me siento? ¿Cómo me ven? ¿Cómo están esperando de mí algo en mi familia? Por ser como soy, por cómo me he comportado y mi familia espera algo de mí y yo estoy haciendo cosas distintas a la demás, a mi familia. Y mi familia lo que va a tratar normalito es ajustarte aquí en la casa, las cosas son de esta manera. ¿Sí? Ya más adelante vamos a ver las políticas domésticas, las políticas biológicas y lo que son las políticas sociales, cómo ahí se acaba de reajustar el que eres, lo que se espera de ti, para ya salir a lo social. ¿Sí? Pues ese es el otro circuito que vamos a ver más adelante. ¿Y cuáles son las formas básicas de evolución de este circuito? ¿Cuál es la inteligencia? Pues mira, la inteligencia de este circuito es la semántica. ¿Cuándo podemos decir que la persona tiene un proceso evolutivo adecuado? Cuando su campo conceptual de quién es, qué pasa afuera, y esto es coherente, quiere decir que la persona tiene una inteligencia conceptual, ¿sí? Su realidad tiene que ver con los campos en su cabeza de concepción de ideas o de mapas de cosas nuevas. Por ejemplo, hay personas que entienden perfecto quiénes son, qué hacen y todo, pero no generan ningún campo, ningún mapa de su persona nuevo allá afuera, es decir, no crean nada, solo siguen cosas, siguen personas, lecturas, psicologías como esta, y nunca se meten a ver quiénes son realmente, voltear a ver a su familia lo que le restringieron y quién quiere ser. Parte de este circuito, en este y en los otros dos, vamos a ver más adelante en los estadios de este circuito, pues es primero establecer qué recibes, porque eso te formó algo, ¿sí? Y luego la inteligencia que tienes en la parte semántica, ¿qué construiste? ¿Cómo acomodaste todo eso que te dieron en tu casa, las restricciones, el discurso que te creaste en la cabeza con la relación que hay afuera, lo que te daban y te decían esto es así, esto es así, todas esas impresiones que te generan algo de la base de quién eres, más lo que ya traes de la herencia, más lo que ya traes de las experiencias emocionales en relación con mamá, y esto, pues construyen quién eres. En una siguiente etapa que vamos a ver la inteligencia, ¿sí? En los fundamentos 11, en la inteligencia, pues vamos a ver cómo utilizas y cómo creaste para ti todos estos conceptos personales para ser quien eres. Hay gente que se tarda mucho en esto, o sea, es decir, no hay respuestas ofensivas o respuestas hacia el ambiente de decir, oye, soy yo defiendo lo que yo necesito, lo que yo quiero en este estadio, porque ya cuando vas pasando, pues el que es no tiene que estar defendiendo, ¿verdad? El que sabe, pues no tiene que su valor personal estar afuera, pero en este estadio que estamos viendo ahorita, ese es la persona que tiene que estar defendiendo quién es, a dónde va, si tiene razón o no. Sí, aquí entran todos los políticos, Clau, por Ah, ejemplo. mire, Ahora aquí ¿qué entran todos relación los tiene la políticos. política con esto? ¿Por qué? Porque el político te vende una idea y se vende una idea en una campaña, ¿sí? Ujú. Para llegar a la gente, a lo social. Pero una vez que llega, ya se le olvidó lo social, se queda con él ya es, ¿sí? Y el Ajá. político siempre está buscando ser a través de, y hay unos, digo, hay políticos muy buenos que sí sirven y que dan y que entregan y planean para la ciudad, etcétera, etcétera, y están muy bien, ¿sí? Algunos de ellos, hasta sus mismos partidos los echan o los terminan haciendo a un lado, ¿por qué? Porque se salen del contexto del que ya es, llega y sirve afuera, ¿sí? Normalmente un político se queda en puras habladas, puros conceptos, que todas las que vemos, todo lo que vemos ahí, No sabemos. y no pasa nada, no pasa nada. Ese es un político de la vieja escuela hasta la de hoy. Hoy podemos tener algunos que otros políticos que sí intervienen en el campo de lo social para el servicio. Hay otras partes, pues, donde el político finalmente ya llega y qué está esperando? O reelegirse para volver a ser, o subir a hacer esto, subir a hacer el otro, subir a hacer, y no tienen ni cómo
ni cómo plantear para conectar su ser con el servicio allá afuera. No lo tienen, ¿sí? Una persona, por ejemplo, un ingeniero, son sus conceptos, son sus formas y así es, y no lo sacas de ahí, ¿sí? Te puedo poner ejemplos digo, así prácticos, digo, simplemente aquí atrás está una tele, está una viga, está la chimenea, entonces yo llego y les digo, ahí en la chimenea, ¿sabes qué? Quiero que le pongan una viga, quiero que le pongan una viga y arriba voy a poner la tele. Entonces yo me fui ya cuando regreso, pues veo la viga así y luego veo la tele así. Y entonces le llamo al ingeniero y le llamo al que estaba haciendo las cosas, le digo, ¿de veras, güey, está derecha la tele? ¿Eso? Sí, está derecha. Está nivelada. Sí, pues sí está con el nivel. Y sí está con el nivel, pero pues se ve chueca. Esa parte de la cerrazón es decir, a ver, yo no quiero que esté nivelada, quiero que se vea derecha. ¿Sí? No, pues es que el piso y que contra el techo. A ver, tu nivel no me sirve. A ver, pon aquí Sí, la viga, vete para atrás. O sea, claro, eso es a lo que me refiero a un ingeniero, es en este claro. concepto. O sea, el concepto es el que manda. Él queda fuera, ¿me explicó? Y eso es lo Sí, que se tiene. Y eso es, el ejército, una persona del ejército es lo mismo. Esta es la regla, este es el orden, este es el concepto, y así se hace, porque así se ha hecho por años. sí. Ahí es donde hay mucha gente que se encuentra en esa parte. O sea, ya venció la sobrevivencia, ya nació, ya tiene su genética y todo, venció la parte del nacimiento, venció todo lo emocional y ahora está ahí. En esa parte es así. Por ejemplo, la gente que pueda ver este video y que pues, no, esté ahí, va a decir, no, eso está mal, esto es así, esto es así. Y finalmente está bien, está dentro de su proceso y hay que respetar el proceso evolutivo en el que está. Así. Es una inteligencia que tiene un esquema, que tiene una cartografía, que tiene una semántica, ¿sí? Pero su operación es muy primaria, o sea, no hay apertura, ¿sí? Y son gente que pelean la razón. Digo, la gente que tiene que pelear la razón, pues es personas que finalmente son felices con su razón. Y está bien, qué bueno. Yo prefiero estar con la gente y mi razón, pues es mía. Y la gente tendrá la suya. Aquí, una persona que se encuentra en este proceso evolutivo es una persona que cree que tiene la razón y la razón la termina convirtiendo en una verdad. Ujú. ¿Me explicó? En una Sí, verdad conceptual, todo está a nivel conceptual. Cuando la realidad es que cada persona tiene su verdad personal y es muy respetable, ¿sí? claro. Y que una verdad absoluta, pues se puede construir a partir de la apertura de todos los que estemos en ese tema, hablando de un tema, para llegar entre todos juntos a algo superior del tema que yo traigo y que sea la sumatoria de todo, ¿sí? Es un discurso finalmente, pero alguien que está en ese estado no tiene capacidad para generar un nivel conceptual de integración con otros, para llegar a un punto más elevado de concepto, de personal y grupal. ¿Sí? O sea, Sí, está cerrado a lo social. sí, que sea un bien para todos, ¿verdad? Ujú. Sí, una idea más alta, o sea, tú y yo estamos Sí, más hablando y alto, llegamos exacto. a algo, no nos estamos peleando a ver quién tiene la razón, sino tú pones tu idea, yo pongo la mía y decimos, a mí me gustaría esto, a mí me gustaría lo otro y llegamos a un entendimiento que no necesariamente tiene que caer en acepto lo que dices, Una ¿no? Entiendo, cooperación. sí, o sea, entiendo lo que dices, ¿me entiendes? Aceptamos y seguimos siendo lo que somos, Sí. simplemente que cada quien en su cartografía personal tiene un concepto distinto y se conecta con lo de afuera de otra manera, ¿sí? Ujú. Estas personas no pueden hacer esto, se quedan con su idea, se enojan y van luchando, tratando de imponer a otros su idea, su creencia, su cartografía de la cabeza, porque ellos mismos no tienen la capacidad de hacerlo, tienen que ser a través de ir convenciendo a gente de que eso está así. Dentro de la psicología endocéntrica, siempre desde el principio hemos hablado acerca de todo lo que te diga yo, dúdalo. O sea, es un esquema que está ahí. Tú toma lo que necesites, construye lo que tú quieres y tú te llevas a donde tú necesites. Y la psicología endocéntrica es una parte donde cuestiona, es decir, tienes estas experiencias, ¿qué tomas de esas experiencias y a dónde te llevas? Trabaja esos patrones de conducta que ya tienes y velos desde dónde vienen. O sea, ni siquiera es una participación
donde se juzga o donde se hace una interpretación para que la gente tenga un concepto personal y desde ahí, desde ese concepto puesto por la psicología endocéntrica opere. Para nada, ¿sí? Digo, para aquellos que se encuentran en este circuito y que pueden estarlo viendo y pueden estarse preguntando, bueno, entonces tú estás diciéndonos cómo hacer las cosas. Entonces nos estás dejando ahí. No, no es el asunto de la psicología endocéntrica crear una escuela donde tú sigas ciertas cuestiones para que tú puedas estar bien de acuerdo a lo que se diga aquí o lo que diga yo o lo que se diga en lo que se ha investigado. Para nada. O sea, si alguien viene aquí y es un asesino y se siente bien porque es un asesino y viene a trabajar porque su hija no le hace caso, pues vamos a trabajar lo de su hija. El otro no tiene que ver, o sí tendrá que ver, pero quien lo determina es el La propio, persona. la persona, ¿me explico? Sí, tiene que ver con las experiencias personales, ¿no? Con su construcción de... Con sus construcciones de realidad en la cabeza y quién termina siendo para él mismo esa construcción, o sea, quién soy yo con eso que estoy construyendo. Esa parte es lo que tiene que ver con el concepto personal. Ahora, la interdependencia, porque alguno podrá decir, bueno, ¿y qué tiene que ver la interdependencia? La primera parte en donde se empieza a estudiar esto no es en la psicología endocéntrica. En la psicología endocéntrica integramos parte de esto porque en el proceso evolutivo del sistema nervioso y del ser humano, por ende, pues estamos hablando que esta parte se dio en la época paleolítica, en toda la parte que tiene que ver con la ruta de seda, donde hay intercambios, donde hay conceptos, donde alguien llevaba el incienso y decía, aquí está Dios, alguien llegaba a las escrituras y ahí estaba Dios, alguien llegaba a la mirra y ahí estaba Dios, y había un comercio de conceptos, de ideas, de estrategias, se formaron los primeros grupos, se formaron los primeros líderes, representantes, la transmisión que había en esa época, pues del primer superhéroe, que era Gilgamesh, era a través de lo verbal. Entonces, toda esa parte de la época paleolítica, donde se generaron las primeras herramientas, donde se hicieron los primeros procesos de domesticación, donde se hicieron el cultivo, y de hecho, si se meten a la página de Psicología Endocéntrica en las revistas, hay una parte donde se llama, una revista que tiene que ver con el proceso paleolítico. Yo le pongo dos, no le puse neopaleolítico porque ya hay una, hay una parte que se llama así en todos estos estudios, pero estamos viviendo esta misma parte ahorita, ¿sí? ¿Qué eran nómadas? Hoy la gente se mueve para todos lados. El cultivo, se estaba desarrollando el cultivo y la cosecha. Hoy, ¿qué tenemos? Los invernaderos, que es otra nueva forma de hacer el cultivo, ya no importa cómo esté el clima y lo haces desde tu teléfono, hasta la polinización la haces por teléfono, ¿sí? La domesticación. Los perritos hoy en la familia, puta, se puede morir alguien de hambre en la calle, pero si está un perrito ahí tirado, genera otro tipo de sentimiento de la domesticación. Antes eran las pinturas rupestres, hoy estamos con los Graffiti. grafitis por todos lados, ¿sí? Antes era hacer las herramientas, era en la época paleolítica de piedra, de puntas de lanza. Hoy tenemos que un teléfono que hace mil cosas. O sea, esa es parte del proceso de desarrollo y otra cosa es lo evolutivo. Pero si te fijas, bueno, antes las familias estaban centradas en la mujer, era una civilización ginocéntrica minoica, o sea, giraban alrededor de la mujer los pueblos. La chamana o la médica bruja o la jefa decía para dónde se tenían que ir de acuerdo a las condiciones que había del clima para decir para allá nos vamos y ustedes ya van de cacería, etcétera. Y los hombres iban de cacería y algunos regresaban y algunos no. Y algunos regresaban y agarraban a otra señora con otros hijos. Hoy eso pasa tranquilamente y tiene años pasando. Entonces, esta parte también tiene una correlación directa sobre cómo estamos viviendo, cómo se vivió en la época paleolítica y cómo estamos viviendo ahorita, ¿sí? También tenemos, por ejemplo, enfermedades que yo no las veo como enfermedades, donde esa enfermedad de Asperger, donde parece que la persona no tiene filtros y te dice las cosas, ¿sí? Yo no lo veo como una enfermedad, yo lo veo como una condición de esta época paleolítica 2, donde la gente dice lo que es, sin ninguna restricción ni social ni nada, ¿sí? Donde trata, y es más, esas personas se llevan muy bien con los animalitos,
tiene una comunicación distinta y los quieren plantear como personas que tienen un problema de relación emocional, afectiva, de muchas cosas. Y finalmente yo creo que es una resultante que se va a ir dando y se va a ir incrementando porque las relaciones no pueden seguir estando como están hasta hoy en lo social. Y esta reestructuración en lo paleolítico o en esta era nueva de nosotros, pues tiene que ver con la manera en que las cosas pues son como son. No tienes ni por qué ocultarlas, ni por qué dejarlas, ni por qué echarme, o sea, simplemente así son. Y hay veces, digo, la mayor parte de la gente pues tiene miedo de verlas, verse como es, primero, mostrarse como es y señalar cuando tiene duda de otros cómo están y cómo son allá afuera, ¿sí? Y eso es muy chistoso porque pues finalmente lo que hacen es entorpecer todas las relaciones para lo social y quedarte meramente en asuntos medios políticos, ¿sí? Es toda la gente que le tiene miedo a los conflictos, es toda la gente que tiene miedo de hablar de lo que siente, lo que piensa, lo que quiere, sus deseos, etcétera, porque van a ser mal traducidos. Una persona que no está bien de esto, tú le puedes decir, oye, qué bonita, y la persona va a decir, algo quiere. No, bueno, más estás bonita. O qué bonita hoy te arreglaste, qué bonito está tu cabello, o qué hermosa estás, o qué buena. Pero eso no tiene nada que ver con otra situación y la gente se queda callado porque no vayan a pensar otra cosa. ¿A ti qué si piensan otra cosa? Tú expresas lo que tú eres. Es tu concepto personal, es sobre ti mismo. Y la gente se restringe y va empobreciendo la expresión de quién es allá afuera. Tiene que ver con los significados que se le dan a las experiencias, ¿no? Y a Sí, las sensaciones. y que aparte traen una carga, porque a lo mejor para mí una experiencia pues no fue muy fuerte, pero para otra persona esa misma experiencia fue bastante fuerte y termina teniendo una impresión diferente y dándole otra dirección a quién es como persona, ¿me explico? Sí, claro. Y entonces, en este circuito también se imprimen o los significados, ¿verdad? De las cosas que se viven. Ya se vienen imprimiendo de una manera primero orgánica, con herencia, y luego emocional, pero aquí las impresiones ya son a nivel conceptual, o sea, ya hay una idea acerca de eso y la emoción que se le imprime para tomar una dirección. Y Pero no ya se está le muy da alejado, nombre. sí, pero no está muy alejado de toda esa carga que traemos desde las impresiones intrauterinas y todas esas cosas, o sea, Claro. van en la misma línea. Y entonces desde ahí empezamos ya a construir los perceptos personales. Sí, ahí sí ya con los tabús no resueltos, Así es. con las restricciones familiares no comprendidas, con todo lo que yo me reprimo de lo que no quiero decir quién soy, ni qué siento, ni qué pienso de mí o de las personas, todas esas restricciones vienen a formar parte de lo que es el percepto a nivel de mi persona, o sea, cómo me veo a mí mismo. ¿Sí? La gente para estar a gusto cree y construye desde su cabeza que es siempre de la misma manera. De hecho, una persona que tiene muchas variaciones de conductas, a veces la pueden llamar que tiene algún tipo de trastorno emocional, pero pues ninguna persona es de la misma manera todo el tiempo, ni en todas las circunstancias. Tiene diferentes respuestas. ¿Qué pasa con una persona que puede emitir todo este tipo de variaciones emocionales, conceptuales, de todo? Pues es una persona que está en su pellejo, pero se vuelve una persona incómoda porque pues no sabes cómo tratarla, no sabes si viene enojado, no sabes si viene bien, no sabes qué decirle, porque esa persona no está en su pellejo, está tratando de averiguar cómo está el otro. Y esa es una construcción que rompe totalmente el esquema de lo social, pero lo más triste es que rompe quién eres y te Claro. pones en función de cómo viene el otro. A mí me da mucha risa que la gente sea así, porque está tratando de buscar, a ver, ¿qué va a decir? ¿Qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? ¿Quién viene enojado? ¿Viene contento? ¿Qué quiso decir con esto? O sea, dice, ¿sabes qué? Relájate, güey, estamos aquí tomando, estamos aquí Platicando. comiendo rico, estamos platicando, es desmadre, ¿sí? Pero la gente, cuando no tiene completo este circuito o este esquema,
pues se meten en un trabuco de qué quiso decir, qué es, qué piensan, ¿sí? Y ese es el mismo trabuco que se meten los políticos. ¿Me explico? Claro, O sea, de tratar de leer cosas que ni están y que ni son, ¿verdad? Pero bueno, en fin, son parte de los esquemas normales de trabajo de este estadio. porque esto nos pasa también cuando somos niños, ¿no? Cuando queremos responder hacia cómo están los padres, ¿no? Ah, sí, también Ahí el cuando hecho empieza. sí, el hecho de decir, el que el niño tome una actitud, adulta entre las relaciones de papá y mamá y cómo están, también habla de un proceso donde la gente no tiene entendido el concepto de qué es el hijo, o cuando el hijo mayor se cree que es como el papá de todos y entonces tiene que ordenar, o se va el papá y se queda la mamá y el hijo mayor toma un papel como si fuera el papá, cuando no, güey, simplemente eres otro hermano más de la bola, ¿sí? O al revés, la hija que se cree que es la segunda mamá de la casa, pues no, simplemente eres la hija. Todas estas necesidades y alcances de quién es o quiénes somos son de este trabajo, de este estadio, de este circuito, el circuito 3 y de este estadio de la manipulación y laringe y faringe. Muy bien, pues está muy interesante todo. Muchas gracias. No sé si tengas algo más que agregar a a No, pues este. vamos a ir viendo la otra parte que es el incremento de la inteligencia. O sea, ya que te dieron todos estos conceptos, estas restricciones familiares y todo, pues vamos a ver qué es lo que construyes para ti allá afuera, que finalmente va a ser un reflejo de cómo eres tú, que esa es la parte que sigue y que también está muy interesante. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos pronto, Hugo. Nos vemos pronto. Gracias, Clau. Que estés muy bien. Adiós, bye. Bye.